un grito más. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, lo primero de todo, agradecer la invitación a esta jornada. Y bueno, pues yo vengo a hablar de algunas de las cosas que ya han ido saliendo a lo largo del día de hoy, ¿no? A hablar de televisión social y concretamente de ver cómo es el panorama de la televisión social aquí en España, ¿no? Y os lo voy a hacer porque nosotros desde Twitter lo que hacemos es que llevamos ya más de un año y medio viendo y analizando la televisión social, ¿no? Decía antes Pablo también que la nueva televisión, que cada vez ya hay que dejar de hablar de esas cosas. Bueno, a mí me pasa un poco lo mismo con lo de que es la social TV, ¿no? Al final creo que cada vez está más consolidado también, como veremos luego con los números, y ya prácticamente todos sabemos lo que es y además lo practicamos, ¿no? Bueno, esta es la típica imagen que explica un poco cómo se veía la televisión. Yo creo que no hace tanto, no he encontrado una foto más reciente, pero no hace tantos años, y cómo la vemos ahora, ¿no? Cómo la vemos ahora, es decir, la cantidad de dispositivos que hay en el hogar desde los cuales consumimos la televisión, pero sobre todo desde los cuales accedemos a Internet, accedemos a las redes sociales para interactuar con los contenidos televisivos que estamos viendo y también con el resto de miles de espectadores que en ese mismo momento están viendo los programas de televisión. La diferencia es que además, bueno, pasamos de ser un espectador pasivo a ser un espectador activo, un espectador social, es decir, no solo recibimos información, sino que también la transmitimos, ¿no? Entonces ese doble canal de llegada y de salida, lo que nos permite a toda la industria de la televisión, a las cadenas, a las productoras, el conocer qué tipo de emociones, de sensaciones, de sentimientos, de opiniones, de interés, de impacto generan los contenidos televisivos entre la audiencia, y además nos permite saberlo en tiempo real, ¿no? Este es un poco el contexto, ¿no? de la televisión social. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en España alrededor de la televisión social? ¿Comentamos mucho, comentamos poco los programas? Pues bastante, ¿no? Yo creo que va un poco también con nuestro carácter, ¿no? Fijaos, en el último año, pues casi 4 millones de españoles han comentado un programa de televisión mientras lo estaban viendo. Así que aquí es importante, cuando hablamos de medir y analizar la audiencia social de la televisión, es esa simultaneidad, ¿no? Es decir, yo estoy viendo un programa de televisión en el momento en que se está emitiendo y en ese momento es cuando lo estoy comentando, ¿no? Paso a digamos, la experiencia más pasiva de ver la televisión pasa a ser una experiencia mucho más amplia, y que además me motiva también mucho para, sobre todo, determinados formatos, a ver la televisión en directo, ¿no? Es decir, si yo quiero ver un programa como, no lo sé, ¿Quién quiere casarse con mi hijo?, por poner un ejemplo de un programa pues muy social, ¿no? Pues hombre, lo que quiero sobre todo es verlo cuando se emite, porque sé que es cuando va a haber mucha más gente comentándolo en ese momento, ¿no? Por lo tanto, digamos que también se motiva al espectador a ver la televisión en directo. Bueno, estos 3,9 millones de españoles representan el 67% de los usuarios que hay de Twitter en España. Hablamos de Twitter porque a día de hoy, y es cierto que Facebook está empezando a hacer movimientos alrededor de la televisión social, pero a día de hoy el 95% de las conversaciones públicas que se realizan sobre seguimiento de programas de televisión, y mientras se están emitiendo, se producen en Twitter, ¿no? Es todavía la red social que, por un lado, es mayoritariamente pública y por tanto se puede acceder a esos datos, y que además, por su propia naturaleza, pues también digamos que la hemos tomado como esa segunda pantalla desde la que comentar de forma masiva la televisión, ¿no? Y para que veáis también la importancia que tiene la televisión para una red social como Twitter, pues el 32% de todo lo que se habla en Twitter en España durante el prime time son programas de televisión que se están emitiendo en este momento, ¿no? Es decir, aquí es un buen ejemplo de cómo pasan muchas cosas, se dicen muchas cosas, pero la televisión sigue ahí, ¿no? Y en este caso es la televisión la que está nutriendo la actividad de una red social, y no tanto al revés, ¿no? La progresión es claramente, digamos, ascendente, ¿no? Hemos pasado en un año de no llegaba a 300.000 usuarios únicos que habían comentado un programa de televisión,
mientras se emitía a 1,5 millones el pasado mes de junio. En septiembre hemos estado otra vez alrededor de esas cifras de 1,5 millones después de un cierto pues bajón normal durante los meses de verano, ¿no? Casi 9 millones de comentarios al mes. Hablamos ahora de Big Data, pues en este caso, en un mes, solo durante las emisiones de los programas, casi 9 millones de comentarios son los que se han realizado en España, ¿no? ¿Qué es lo que más se comenta? Bueno, fútbol y entretenimiento, ¿no? Los partidos, en este caso de España en la Copa Confederaciones, pues han sido de las retransmisiones más comentadas, pero luego también tenemos pues realities como Gran Hermano, talentos como La Voz, incluso pues películas, ¿no? Es decir, luego veremos, ¿no? Y hablaba antes también Belén de el diferente patrón, digamos, de conversación dependiendo del género televisivo. Es así, las películas de por sí no son el género más social en este caso, porque obviamente te requieren otro tipo de atención. Lo mismo ocurre con las series, pero en este caso películas como 3 metros sobre el cielo, series como El Barco, como La que se avecina, pues tienen también un nivel de audiencia social muy importante, ¿no? Estamos entrando un poco también en la parte que yo considero que aporta más valor de todo esto de la audiencia social, ¿no? Es decir, la parte más cualitativa, ¿no? La parte que claramente complementa a la audiometría tradicional, ¿no? Es decir, el hecho de que cuando yo estoy comentando un programa, estoy transmitiendo una opinión, estoy transmitiendo una emoción, un sentimiento, el interés, el impacto que me genera un contenido televisivo cuando en el momento en el que lo estoy viendo, ¿no? Y eso es una de las cosas que yo creo que es de más interés y donde ponemos más énfasis en Tuitele, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo de una curva minuto a minuto de comentarios. En este caso es la final de Gran Hermano 14. Tiene un récord de minuto de oro social, cerca de 8.000 comentarios, ¿no? en un mismo minuto, en un único minuto, cuando digamos, Susana fue programada la ganadora del programa, ¿no? Bueno, es si lo ponemos, lo contrastamos con la curva, digamos, de audiencia, pues veremos cosas más o menos similares a grandes rasgos, pero luego entramos en el detalle de lo que os decía, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que se está comentando en cada momento, ¿no? ¿Qué sentimiento? Porque al final la televisión social para nosotros tiene mucho sentimiento, ¿no? Y esta es una curva también de minuto a minuto en la cual lo que vemos es los diferentes tonos que se desprenden en cada uno de los comentarios de los espectadores, ¿no? Nosotros en Tuitele, después de analizar y de procesar millones de comentarios, llegamos a la conclusión de que teníamos que desarrollar un algoritmo propio especializado en analizar el sentimiento de la televisión, ¿no? Porque la gente cuando comenta un programa de televisión no lo comenta igual que cuando comenta una marca, o que cuando comenta un libro, o cuando comenta cualquier otra cosa, ¿no? Es otra forma, ¿no? de expresarte. Y lo que llegamos es no solo a procesar, digamos, a determinar si es positivo, negativo o neutro, ¿no? Este análisis más tradicional, sino incluso, pues, qué es lo que está generando un contenido televisivo: expectación, admiración, crítica, risas, ¿no? Y esas curvas pues nos ayudan a ver cómo además es algo que no es lineal, es decir, no es constante en todo momento, ¿no? Este es el ejemplo de España-Italia de la Copa Confederaciones, y como veis aquí tenemos el partido, ¿no? Hay momentos de más admiración, momentos de mayor alegría, momentos de más crítica, cómo eso va variando, luego pues cómo llega la prórroga, ¿no? Y se disparan algunos sentimientos, y ya incluso con los penaltis, como la expectación crece muchísimo, crece mucho la admiración. Es decir, evidentemente lo que va pasando lo vamos relatando, ¿no? Y vamos transmitiendo los sentimientos que nos va generando, ¿no? Este era un buen caso, digamos, de fútbol, y además tenemos la prórroga, los penaltis, etcétera, pero luego os enseñaré algún otro caso con televisión, ¿no? Con una serie, con realities, con concursos, etcétera, ¿no? Bueno, ¿para qué sirve todo esto del análisis de la televisión social? Bueno, pues aquí también os he puesto un ejemplo para que veáis, ¿no? Es decir, aquí tenemos la línea roja, es la audiencia media de un programa de televisión. Toda esa área azul es la audiencia social, son el número de comentarios que se van produciendo en cada minuto. Si os fijáis en este tramo de aquí, mientras que la audiencia media se mantiene bastante uniforme,
pues los comentarios hay un pico tremendo aquí, hay un bajón, es decir, ahí se van produciendo diferentes cosas. Es decir, aunque haya mucha gente que en ese momento está viendo el programa, lo que le está suscitando en cada momento durante ese periodo no es lo mismo, ¿no? Entonces, podemos entender dentro de ese tramo de la misma audiencia media qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que está generando más o menos impacto, ¿no? Y aquí volvemos ya a un ejemplo de ver eso con el capítulo final del barco, serie de Antena 3 de mucho éxito también en lo social. Aquí lo que veis es el capítulo final. Vemos cómo al principio se concentra mayor volumen, hay picos, empieza, expectativa, ¿no? Expectación, perdón. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, hay un par de picos al final de la serie. Hay uno de 4.400 tweets en un solo minuto, en el momento en que disparan a Mario Casas, parece que está muerto, se dispara la tristeza, se disparan las críticas, ¿no? No puede ser que haya muerto, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, hay un momento final, en la escena final del capítulo, que a priori creo que es la final de la serie, creo que no va a haber más temporadas, 4.500 tweets por minuto, y además una frase final que es algo así como ha empezado otra vez. O sea, cierta confusión, ¿no? ¿Qué querrán decir con eso? ¿No? Pues se disparan las críticas, la admiración, la expectación. Esto significará que habrá continuidad, que habrá algún tipo de... Bueno, pues eso es lo que vemos aquí. Y si entramos al detalle, ¿qué pasa? Hombre, hay gente que dice, no me ha gustado, es una mierda, no me ha gustado el final, pero a lo mejor hay mucha gente que dice, qué mierda, que se ha terminado ya, ¿no? Pero también vemos como cosas como gustado, entiendo, no acabo de entender qué quieren decir qué quieren decir con esa frase final, esperaba a lo mejor algún otro tipo de final, es decir, obviamente también hay que entrar y entramos, ¿no?, en el detalle del análisis de lo que está suscitando el contenido, ¿no?, en cada momento, ¿no? ¿Qué más cosas suceden? Bueno, pues como sabéis, en la televisión hay publicidad, ¿no? Entonces, una de las cosas que también nos gusta ver es qué ocurre cuando la gente está viendo un programa de televisión y lo está comentando y de repente pues se va el programa a publicidad, ¿no? ¿Qué ocurre? La gente deja de comentar el programa, se va al baño con Twitter. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues depende mucho del programa, sobre todo del género, ¿no? Del formato, ¿no?, de televisivo, y también depende mucho de lo que ha ocurrido justo antes de irnos a publicidad. Este es el ejemplo de la gala final de La Voz. Aquí en este color como verde lo que tenéis son los bloques publicitarios, ¿no? Entonces, como veis, mayoritariamente cuando entra el bloque publicitario, pues la audiencia cae y también caen los comentarios sobre el programa, ¿no? Es decir, no es un programa que una vez estés en la publicidad sigas comentando demasiado, ¿no? Pero a veces ocurre, depende de lo que haya ocurrido antes. A lo mejor nos han dejado en un clímax en el cual luego estamos ya esperando que vuelvan de publicidad, o ha ocurrido algo que genera debate, ¿no? Pero además también, si os fijáis un poco en lo que os decía antes, en dos momentos con una audiencia media similar, hay un momento en que la conversación está por aquí y hay otro momento en el que la conversación está por aquí. Y evidentemente aquí es de un tipo y aquí se dirán otras cosas. Pues aquí estaban actuando Mike Caine y está aquí arriba, y aquí abajo pues el pobre Rorro Mazzotti, que igual pasa un poco de moda, o la gente que ve La Voz ya ni se acuerda de quién era, pues está un poco más abajo, ¿no? Bueno, pues ahí estamos viendo cosas, ¿no? El tipo de engagement también que está generando no solo un programa en general, sino los distintos bloques de contenidos que puede haber dentro de un programa, ¿no? Un programa totalmente distinto, Salvados. Salvados. Aquí tenéis el ejemplo de una emisión que se llamaba Dedocracia y que hablaba un poco sobre en las administraciones públicas, trataba varios casos de gente que estaba ahí puesta un poco a dedo, ¿no? Entonces aquí vemos cómo curva de comentarios va en esa línea. Hay un pico tremendo en el momento en el cual a una secretaria de una diputación le preguntan si había hecho entrevista, o no recuerdo muy bien, pero algo por decirlo, igual le ponen en un aprieto y se queda sin respuestas, ¿no? Bueno, en ese momento hay un pico grande de conversación, pero es que además nos vamos a publicidad. ¿Qué ocurre? Que ahí pues se mantiene ese pico de conversación. Es decir, aquí sí que durante la publicidad la gente que hace, pues está comentando, y ya no solo lo que ha ocurrido justo antes, sino que además es un programa que por el tipo de temas que trata genera debate
alrededor del propio tema y lo extiende. Es decir, ya la gente no habla solo de salud, sino habla de cuando están hablando de los bancos, cuando están hablando de la corrupción, etcétera, ¿no? Lo mismo ocurre aquí, pues hay una llamada de un bombero en huelga. Bueno, en este caso se continúa un poco el debate más allá de que haya terminado el programa, ¿no? Obviamente, unos casos y otros, es decir, el hecho de que durante la publicidad se comente más o menos el programa, pues tiene una serie de implicaciones para la cadena y para los anunciantes, pero esto es lo que ocurre, ¿no? Y eso es lo que hacemos nosotros, saber qué es lo que ocurre y analizar las implicaciones que puede tener, ¿no? Y hablando de publicidad, al final, a lo mejor algunos os sorprendéis o no, pero la gente también habla de la publicidad. También comenta los spots que ve. Ahora, ¿les comenta a todos? No, unos más que otros, evidente. Es decir, un spot de 2 yogures 2x1, pues no se comenta mucho, pero un spot con una buena creatividad, con un mensaje distinto, con un call to action y ese tipo de cosas, la gente lo comenta. Una de las cosas que hacemos ahora también es el ranking diario de la publicidad más comentada, ¿no? Y lo vas viendo día a día y te vas sorprendiendo porque vas descubriendo nuevos spots y vas viendo que cuando algo es creativo realmente la gente habla de ello. Y luego hablará bien o mal, pero habla de ello, ¿no? Y en ese sentido, una de las cosas que también estamos haciendo con agencias, sobre todo, y con anunciantes, es utilizar la audiencia social de la televisión para una nueva forma de medición de la efectividad publicitaria. Aquí lo que vamos viendo es cómo los distintos pases de un spot generan más o menos conversación. Lo medimos en un ratio, en este caso, combinado con la inversión, con los CRP, y ver cuándo, si tú estás insertando un spot o unos minutos internos de una acción dentro de un programa, cualquier tipo de acción publicitaria en televisión, cuál es el rendimiento dependiendo de si estás haciendo eso en un programa muy social, poco social, en un programa con una audiencia más o menos afín a tu marca o a tu sector, ¿vale? Y cómo también el hecho de que tú integres televisión y publicidad, por ejemplo, en este caso en Twitter, cómo eso también hace que haya un mayor o menor rendimiento, ¿no? Este es el tipo de cosas que, bueno, esto es lo que está ocurriendo alrededor de la televisión social aquí en España. Esto son el panorama, son las cifras, el tipo de approach que proponemos con este análisis. Y bueno, lo hemos podido hacer porque, como os decía, llevamos desde mayo del 2012 midiendo y analizando de forma sistemática las audiencias de la televisión. Cada día medimos más de 20 canales de la televisión en España y también todas aquellas marcas, más de 500 marcas que están, digamos, que tienen presencia en la televisión. Hay una parte, para que os hagáis un poco una idea de cómo lo hacemos, hay una parte tecnológica, pues evidentemente muy importante. Al final necesitamos procesar en tiempo real millones de comentarios, y no solo desde un punto de vista cuantitativo, sino, como veías, también desde un análisis más cualitativo con el análisis de sentimiento. Pero hay una parte muy importante humana, que es nuestro equipo de analistas. Al final es televisión, tienes que tener claro cada día la parrilla, los programas que hacen, los que no hacen, qué hay dentro de cada uno de esos programas, quiénes, y es muy importante también el seguimiento en directo, ¿no? Porque es necesario estar encima de los programas, de lo que va ocurriendo y de las conversaciones que se van generando en las redes sociales alrededor de esos programas, para garantizar que al final estás procesando, estás midiendo absolutamente todo lo que se está hablando sobre un programa de televisión. Al final, lo que ofrecemos a nuestros clientes en parte es una solución, una herramienta analítica a la cual tienen acceso, pues, al histórico de sus programas, a ver estos minutos, a entender en cada momento qué es lo que estaba diciendo la audiencia sobre lo que iba pasando en el programa, y también a entender la relación de esa audiencia con las marcas que tienen presencia en televisión. Cosas que también se hacen, pues llevar todo este mundo de la social TV al contenido propio de los programas, al directo de los programas. Desde la semana pasada, en nuestro caso con Top Chef, pues estamos haciendo, después en el programa de debate del Almacén, hay unas pantallas donde se muestra la audiencia social que ha tenido Top Chef, se muestran el ranking de los concursantes más comentados y se van realizando también preguntas a través de Twitter y las vamos mostrando por pantalla, ¿no? Es decir, al final todo eso también tiene una parte importante de contenido, ¿no? Y bueno, y en España, pues toda esta gente, ¿no?, está empezando ya a trabajar con todo esto, a medir la audiencia social de sus programas, a analizarla y a utilizar toda esta información para mejorar sus contenidos y su relación
por los anunciantes, ¿no? Y nada, pues esto era todo. Muchas gracias.